E incluso, aunque vivamos en el quinto pino, no precisamente en el trópico, zonas más templadas, después de comer incluso, pues eso va a sosegar, va a despertar, digamos, ¿por qué? Porque las cosas, digamos, después de comer, la cabeza se queda más atontada, porque eso ya lo hemos avisado, ¿no? Lo hemos dicho en ese sentido. Estómago se queda un poco más, la energía de estómago se queda, digamos, más parada, no sube hasta arriba, digamos así, o ya está más atontada. Entonces ya parece que esa somnolencia, esa siesta que nos obligan a echar las grandes comidas, ¿no? Entonces tomamos un poquito de café, primero nos va a ayudar a hacer un poquito más la digestión por esa secreción de ese ácido clorhídrico, va a aumentar el peristaltismo de intestino delgado y de intestino grueso. Por otro lado, pues nos va a hacer más imaginación, nos va a dejar menos atontado, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que es un buen tónico, un buen medicamento que Dios nos ha puesto, aunque en la peor zona donde nos puede machacar al cuerpo. En ese sentido, pero usted ya, Salvador, por supuesto, ya tiene, creo, suficiente información sobre el café. Entonces usted ya sabrá si es muy nervioso, si su corazón va muy deprisa, etcétera, etcétera. Si usted tiene que estar tomando café o no tiene que estar tomando café, eso ya su experiencia la tendrá. Por mi parte, antes de que yo le vuelva a pedir, por favor, que me afeite un poco, le preguntaré si ha tomado café, porque la verdad es que ese día me dejó bastante... ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya creo que podemos dar por terminado el programa de hoy. Y ya, como siempre, solo me queda despedirme de usted y de todos ustedes, no antes sin dar las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, muchas gracias. Hola, como siempre, pues bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Y como decíamos en las semanas pasadas, cuando saludábamos, pues año aseo, entonces ya pues con todo el gusto del mundo estamos con ustedes pues para contarles pues un día más pues nada, cualquier cosa que nos ha podido pasar y explicar un poquito o también quizá pensar un poquito en voz alta, ¿no? Entonces resulta que, bueno, como casi todos los días, gracias a Dios, pues comemos, eso es evidente. Entonces el otro día pues comiendo pues una comida oriental, que más da, ¿no? Pues estuvimos comiendo, después de hacer una serie de cosillas y al finalizar, pues te pasan la cuenta, como en todos los sitios del mundo y en todos los restaurantes del mundo, y casi siempre pues te invitan a tomar un té verde, yo qué sé, pues como agradecimiento, pues para hacer mejor la digestión o quizá para tener una pequeña sobremesa. Bueno, entonces era curioso que, bueno, pues tomando así el vasito, pues esos vasitos de barro o de porcelana, pues están dibujados todos con un montón de letras chinas, ¿no? Que yo, por supuesto, pues no entiendo, por desgracia no entiendo. Ya voy entendiendo algo, pero no lo suficiente como para pues tener esas cosas que quizá me faltan, ¿no? Para ser quizá un poquito mejor. Pero que, bueno, pues como mi compañero, pues yo estaba señalando así con el dedito y dice, uy, vaya letra. Entonces digo, uy, ¿y esa qué letra es? Yo siempre estoy dándole la vara, ¿no? Y siempre estoy preguntando cosas que no entiendo. Como no entiendo nada, pues siempre estoy preguntando y soy así de pesado. Entonces salió una palabra que por supuesto no voy a repetir porque para reproducirla mal mejor me callo. Pero sí le voy a decir lo que significaba. Y es lo que, por supuesto, durante toda la semana siguiente pues me hizo que pensar un poco y ahondar, no ya en chino, que eso es imposible, ni coreano tampoco, sino pues, bueno, en mi época de bachiller, bueno, esa época del bachillerato ya desapareció también por desgracia, ¿no? Cuando dábamos latín algo me sirvió, aunque en aquellos momentos tampoco entendí demasiado, pero por lo menos ahora pues parece ser que aún recuerdo algo pues para declinar 4 frases, para entender 4 sentidos de esas frases tan antiguas, o de esa lengua que dicen que está muerta, pero que sin duda pues es algo mío o es algo nuestro, y que por tanto, pues aunque sea en una pequeñísima parte, pues siempre sería bueno o sería menester ir, digamos, salvando, ¿no? Pues para que quizá, que sé, por lo menos dure 2 o 3
generaciones más o no esté tan muerta, tan muerta, tan muerta. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces el tema era que salió la palabra que era longevidad, o longanimidad también se puede llamar así, ¿no? Entonces, bueno, longanimidad ya en castellano prácticamente que está en desuso, se dice longevidad y ya está. Entonces, bueno, yo como médico y sobre todo como, bueno, médico teórico, ¿no? Pero, pues, acupuntor o práctico y todavía estudiante de esta medicina más antigua, pues claro, yo tengo la gran suerte de que absolutamente todo el día, pues, todo el mundo me está enseñando. Entonces, quizá yo particularmente o personalmente creo que eso es la gran suerte que tengo, ¿no? Que me puedo ir arrimando sin que me echen a patadas a un montón de personas, pues pacientes, pues profesores y yo qué sé. Seguimos todavía con ese ímpetu o con esas ganas de ir aprendiendo cosas y alimentando, ¿no? Con esta bocaza que todo lo engullo. Bueno, pues entonces toda esa semana pues estuve preguntándome el por qué. Hay personas que viven muchísimos años y hay personas pues que no viven tantos años, ¿no? Entonces, claro, es normal que usted me diga o me digáis que, bueno, pues que la vida está en manos de Dios y se acabó la historia. Estamos completamente de acuerdo. Pero dentro de eso, bueno, pues ya intentando saber la raíz de esas palabras y el significado y sobre todo el autorresponderme a tantas pequeñas cuestiones que día a día se nos van planteando y merced a que estamos evidentemente entre gente que no es sana, sino todo lo contrario. Pues entonces hasta uno mismo se está mirando, intentando mirar hacia adentro pues para saber un poquito más, ¿no? Aunque eso conlleve muchas veces el saber que suponga enfermar también, ¿no? Pero bueno, dentro de eso, pues como digo, la gran suerte de intentar saber más cosas o tener interés por muchas más cosas, pero sin ningún tipo de obsesión, porque esa obsesión, como hemos repetido 1000 veces, es quizá de las peores enfermedades que hay, pues dentro del coco o del cuerpo, me da igual, ¿eh? Bueno, pues entonces esta longevidad viene pues de la palabra longanimitas, longanimitatis, que no es ni más ni menos que significa que es la longanimidad o la generosidad o la grandeza del alma y constancia en el ánimo en o contra todas las adversidades. Entonces, parece ser que es algo así, esa palabra tan bonita, el concepto es de un árbol, digamos así, un árbol pues que está ahí creciendo y está erecto y su savia se mantiene pues viva y circulando por el interior a pesar de todas las adversidades que pueda venir, ¿no? Pues frío, pues viento, sequía, mucha agua, cualquier inclemencia o cualquier adversidad, ese árbol se mantiene erecto, ¿no? Más o menos eso es, ¿no? O también la palabra que significa el longius vivere, que significa vivir más tiempo, pero siempre respecto a esa longanimitas. Entonces, luego se ha podido transformar en muchos otros idiomas, en francés, pues longanimitas o lonamité, o sea, o una largueza o una grandeza de ánimo. Entonces, al venir todo de la lengua madre en latín, pues el concepto es absolutamente el mismo, ¿no? Entonces también significaba esta frase, que no he repetido, en chino. Yo creo que todos creo que comemos por el mismo sitio y defecamos exactamente por el mismo, independientemente de los colores del pelo o de las uñas, pero más o menos el cuerpo funciona igual. Sencillamente pues unos han nacido en un lado, otros han tenido que nacer en otro, pero más o menos la filosofía o las preguntas o las necesidades creo que son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, esta palabrita significaba o significa algo así, no lo repito en chino porque no merece la pena, ¿no? Algo así como mover el corazón cada mañana y mantener al mismo tiempo toda la tranquilidad, o sea, mantener el corazón cada mañana, o sea,
mantener el corazón nada más que nos despertamos, nada más que sale el sol. Entonces mantener ese ánimo y mantenerlo tranquilo durante todo el tiempo que dura el día, hasta que nos volvemos a acostar otra vez. Entonces eso muchas veces da mucho que pensar, o a mí al menos, ¿no? Algo así como el concepto de toda esa vida o ese despertar del corazón de todos los santos días es algo así como, dirían en latín, que lo repito porque me cuesta mucho buscarlo, ¿no? Algo así como flumen cum pace de la mens, o la corriente que se desliza apaciblemente, o tercetum musta videre, algo así como poder ver 300 años. Entonces eso es la larga vida, ¿no? Hemos podido mantener o despertar al corazón y mantenerlo tranquilo durante un montón de días, y hemos podido ver un montón de otoños, ¿no? Entonces, bueno, la palabra, digamos, longevidad, pues ya en términos más, digamos, más fisiológicos, podemos decir, que es a lo que vamos también, o el concepto es importante, sería el tiempo que media entre el nacimiento y la muerte, que son los puntos culminantes de cualquier existencia, ¿no? Pues digamos, cualquier animal, o de cualquier reino, además. De todas maneras, el tema es que este mismo concepto de la longevidad pues es una pura probabilidad que depende de muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre lo intentaron definir como el producto, como un producto, entre el número de los años de crecimiento multiplicado por 7 u 8. Eso es lo que decían los antiguos, pues digamos, para definir este concepto, y eso era para todos los animales. Después intentaban afinar un poquito más, diciendo que, o haciendo que el producto fuese el número de años de crecimiento, y el crecimiento era hasta que los huesos se soldaban, digamos, se soldaban, ya no era cartílago, sino que las epífisis ya se cerraban por completo, se calcificaban, y entonces el hueso ya dejaba de crecer, y evidentemente eso tardaba un tiempo. Bueno, pues ese número de años que los huesos terminaban en osificarse o terminar de osificarse, lo multiplicaban por 5, y entonces eso era más o menos el tiempo o la longevidad, en este caso pues siempre referido a este ser humano, ¿no? Pero claro, evidentemente pues la vida o el número de otoños que podemos ver, pues tampoco se puede cuantificar, o no se debe cuantificar solamente, sino que es cuestión también de intentar ver o notar la calidad que se ha llevado en ese sentido, y fijarse, pues yo qué sé, pues en la salud, o en la salubridad, en la robustez dada por la Constitución, y evidentemente en el bienestar o en el cómo le va la vida, como diríamos un poquito, digamos, los más jóvenes, ¿no? Entonces, en general, evidentemente, esta longevidad sería algo así como el bienestar, pues, físico, social, moral, digamos, e incluso intelectual, ¿no? Entonces, eso ya parece que va cerrando un poquito más el cerco. Así, por ejemplo, pues en los vegetales, digamos así, ¿no? Por llamar o nombrar casi todos los reinos, ¿no? Pues en los vegetales, pues parece ser que tiene relaciones que en los vegetales la estructura, si es más fuerte, parece ser que tienen mayor duración o tienen mayor longevidad en ese sentido, ¿no? Entonces eso lo da precisamente la calidad de sus zumos, pues, resinosos y aromáticos, y las hacen precisamente mucho más, o los hacen más resistentes contra las adversidades atmosféricas, como decíamos al principio. También los cultivos, las abundancias en los abonos, pues las grandes fecundidades y las prontas fructificaciones, parece ser que eso van a acortar la vida o el número de otoños que pueden sufrir, digamos, pues estos vegetales, ¿no? Y también otra cosa muy importante es que no poseen ningún tipo de sistema nervioso,
Entonces, parece ser que no sufren de ninguna de las pasiones, y eso es quizá lo que les puede alargar pues la vida, o pueden tener mayor longevidad. Los peces, en ese sentido, hablando ya de otro reino, pues viven más tiempo, precisamente. ¿Por qué? Porque todas sus funciones orgánicas parecen ser que van mucho más lentas, porque viven normalmente en unos sitios, o están localizados en sitios cuya temperatura es más o menos siempre uniforme. Por tanto, ya no tiene esa variabilidad que les puede hacer precisamente que estas funciones orgánicas vayan acelerándose o decelerándose de acuerdo a esos cambios de temperatura. Y también, precisamente, fíjate, por una escasa sensibilidad nerviosa. Sin embargo, pues ya las aves pues parece ser que tienen una respiración y una circulación pues muy activas. La temperatura media de su cuerpo es aproximadamente unos 4 grados mayor que la de cualquier mamífero. El vuelo en sí representa un gran esfuerzo, digamos, muscular, porque tiene que estar todo el día volando, evidentemente, ¿no? Las pasiones, dicen, decían, las pasiones del amor están muy activadas y los coitos son muy frecuentes. Y por eso es precisamente que parece ser que son unas condiciones por las que su longevidad parece ser que está un poco ya tildada de antemano. Entonces eso pues me hace mucho, o me llama un poco la atención, ¿no? Entonces, claro, para el ser humano, claro, pues no es un leño, digamos así, ¿no? O su estructura, pues evidentemente pues no es ni de madera, ni es vegetal, por tanto tampoco tiene la característica de un ave. Evidentemente somos mamíferos, pero claro, dentro de todos parece que nosotros estamos arriba, ¿no? Arriba en el sentido porque arriba de toda la cadena, Entonces alguna diferencia tiene que haber, y siempre que hablamos de longevidad, pues nos referimos casi siempre al ser humano. Entonces, ¿qué característica puede tener el ser humano? Evidentemente, hombre, no es que tampoco está regado por dentro por zumos aromáticos ni zumos resinosos, ¿no? Ni muchísimo menos. Pues tiene pues todos sus fluidos, como todos sabemos, pero aparte de ahí, pues tiene una serie de órganos, y casi siempre pues tiene una cosa que es que cuando se acaba, parece ser que ahí se acaba la historia, ¿no? Y es cuando hablábamos ya de algunas enfermedades o algunas frases que también les comenté y que ahora me vienen a la cabeza por aquel punto que estaba en la espalda, aquel punto de Kuo Han Yu, aquel que significaba que, o un cuento chino muy antiguo que significaba que la enfermedad entra en el hombre y en la mujer. La enfermedad entra en el cuerpo superior por algo que no tiene forma, pero sí tiene espíritu. Y eso no era ni más ni menos que la emoción. Entonces, claro, el hombre desde que nace está predestinado precisamente pues, a tener emociones y sobre todo tener sentimiento humano. Entonces, casi siempre todos los antiguos han intentado escarbar, ¿no?, dentro del cuerpo para ver dónde puede reinar o dónde puede vivir este sentimiento, o incluso dónde puede vivir el ánimo que ayuda a que cada mañana que nos levantamos podamos mover nuestro corazón y hacer las cosas y dedicarnos a los demás y sobre todo mantenerlo tranquilo, sin que nos dé lógicamente ese arrechucho, ese infarto y que nos deje cuajados de momento. Entonces, el llegar a bueno, es muy bonito, ¿no? Ustedes me dirán ahora, bueno, pues aquí la cosa pues, tiene mucho estrés el hombre, o la mujer tiene mucho estrés, entonces le di un jamacuco, le di un infarto, no tenía esas pastillitas para poner debajo de la lengua, Entonces, claro, pero la otra persona sí que las tenía, llamamos al 061, pues vino la ambulancia, nos pusieron en la UBI y ahí estuvimos, o ahí estuvo, 15 días, que sí, que sí, no, pero al final, con tanta respiración artificial o asistida, etcétera, etcétera, y tantos vasodilatadores, incluso, pues luego se le pudo hacer un buen bypass y, oye, y tan ricamente. Bueno, entonces esa persona, digo yo, que desde que la vida que llevaba
la vida que llevaba hasta después de esas grandes operaciones, por ejemplo, o ese gran accidente, ¿en qué cambió? Parece ser que, yo he visto muchos enfermos así, que antes, el antes y el después, por supuesto que hay una gran diferencia. Entonces digo yo, bueno, ¿por qué no hacemos esto al revés? Pero sin que tengamos el medio que tomar esa pastillita o quitarnos el estrés o tener que sufrir un bypass y que nos quiten un trocito de la sacena y que nos lo tengan que implantar aquí para que la cosa circule mejor. Entonces ahí está la cuestión. Sobre todo es cuestión de ese sentimiento humano. Entonces el sentimiento humano, en primer lugar, pues tiene que ser consigo mismo y en segundo lugar tiene con respecto a los demás. Y por supuesto nadie estamos solos, ¿no? Entonces, como decía aquella frase otra vez, de siempre pensando en lo mismo, en este corazón, decía que, o encontré la frase de crudelitate pars corporis unius appresi eran universit. Entonces decían que todos están oprimidos por la crueldad de uno de su propio corazón, o el desequilibrio de uno, desequilibra pues al todo. Es decir, que ante un ataque a corazón, digamos así, que es un órgano más, afecta, o ante la crueldad de uno, parece ser que afecta o es cruel con todo el mundo, de tal manera que muere ese órgano, automáticamente ya todos dejan de funcionar. Y por supuesto, el todo ya no existe, ¿no? Entonces ya las pocas personas que yo he podido ver de pues una larga vida, es curioso, bueno, iba a decir una palabrota, pero normalmente los malos no es que no viven, no he visto yo gente mala que haya vivido muchos años. Gente mala me refiero con poco sentimiento humano, que hayan vivido mucho tiempo. Pero lo que sí puedo decir es que las personas buenas que yo he conocido, buenas, vamos, no me estoy refiriendo